Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio, amados hermanos, poderles saludar, poder estar con ustedes en este día, en esta hora, para hablar acerca de este tema que vamos a ver en este momento, que es el arrepentimiento, en nuestro tercer tema de doctrina básica. Y quiero que, bueno, podamos ir desarrollando algunas ideas y poder ir explicando. Quiero hacer una oración, amado hermano, para comenzar en esta hora. Ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que nos vemos unos segunditos simplemente para hacer una oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Le damos gracias, Señor, porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. En esta hora, Padre bendito, te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, Padre bendito, que podamos, Señor, entender y comprender, Señor, y que también pongas la sabiduría, Padre, en mi boca para poder transmitir, Señor, las ideas, las palabras adecuadas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en esta hora, Señor, y que tú nos ayudes y nos auxilies. Entonces lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Como le comentaba, hermano, pues este es el tercer tema, el arrepentimiento. Quiero leerle solamente dos pasajes de base sobre los cuales, pues bueno, vamos a ver algunas cositas. Romanos capítulo 2, verso 4, en esta versión que es traducción lenguaje actual, dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Entonces, fíjese, amado hermano, que el arrepentimiento eh, es una tarea, ¿verdad?, continua que como hijos de Dios tenemos que estar haciendo continuamente. Hay ciertas tareas o actividades, ¿verdad?, que el Señor deja a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Específicamente en el Nuevo Pacto, pues deja dos, que es la Santa Cena y que es el bautismo. La Santa Cena nos dice que podemos participar de ella cuantas veces sea necesario. En el caso del bautismo, se hace una vez con esa conciencia del por qué nos bautizamos. En esta parte del arrepentimiento es un ejercicio que continuamente tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Porque como seres humanos tal vez tendemos a olvidarnos muchas veces de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, fíjense aquí este pasaje de Romanos 2.4 me llama la atención porque dice: no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Entonces, es muy importante precisamente esta parte, porque uno podría pensar que lo que hacemos en nuestro día a día, en su momento, Dios no lo toma en cuenta. A veces podemos cometer ciertos errores en nuestra vida diaria y decir, bueno, no pasa nada, sigo adelante, todo está normal. Pero este pasaje nos dice: no piensen que lo que hacen no tiene importancia, ¿verdad? No confundamos las cosas. Por eso aquí después dice: Dios, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos trata con bondad. Dios nos da un tiempo de misericordia. La Biblia dice que Dios es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, en nuestro día a día cometemos algún error, alguna falta, somos desobedientes, tenemos el arrepentimiento, que es un ejercicio constante que tenemos que estar llevando a cabo como hijos de Dios para no olvidarnos de las cosas o de los errores que hemos cometido, porque no podemos confundir, ¿verdad? Una cosa es que Dios nos trate con misericordia y otra cosa es que Dios no vea lo que hacemos. Dios ve todo lo que hacemos, pero nos trata con misericordia. Entonces quiero avanzar. Mire, ese mismo pasaje de Romanos 2.4, pero en la versión de las Américas, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad. Fíjese, aquí ya nos menciona otras cosas, porque nos dice que hay bondad, hay tolerancia y hay paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará
al arrepentimiento. Entonces, le pongo estos pasajes, ¿verdad? Para que nosotros pongamos una base a lo que vamos a hablar en este día y podamos irlo desarrollando con la ayuda del Señor. Entonces, mire, en este pasaje vamos a hablar un poquito. Es un pasaje que muchas veces no lo sabemos de memoria. Hechos capítulo 3 y verso 19, en esta versión de las Américas, dice: por tanto, fíjese, aquí yo le marqué algunas partes. Arrepentíos, ¿qué dice? Y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, fíjense que es muy importante. Yo desde aquí quiero dejarle algo en claro, poder trasladárselo de la manera adecuada. El arrepentimiento está conformado por dos facetas: arrepentíos y convertíos. Es muy importante, amado hermano, que usted y yo entendamos y nos quede claro esa parte. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tenemos que pasar por esta fase o etapa de arrepentidos, pero también tenemos que pasar por el convertidos. Más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, si usted ahí quiere ir tomando sus notas o ir viendo aquí la presentación y poner atención, es bueno, pero quiero que se nos quede desde ahorita bien grabado eso en nuestra mente. El arrepentimiento está conformado por dos facetas: arrepentidos y convertidos. ¿Para qué nos sirve el arrepentimiento? Aquí lo dice: para que los pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean borrados. ¿Y qué sucede cuando nuestros pecados son borrados? Vienen tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Entonces, fíjese qué importante, amado hermano, cuando nosotros tenemos este continuo arrepentimiento. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente el rey Saúl, que dice la Biblia que en un momento el rey hizo algunas cosas que no agradaron al Señor, y entonces venía un espíritu que lo atormentaba, venía un espíritu que no lo dejaba tener un tiempo de refrigerio. ¿Por qué no lo dejaba tener un tiempo de refrigerio? Porque no pasó esta etapa de arrepentidos y convertidos. Entonces, más adelante vamos a ir viendo, pero le pongo ese ejemplo para que veamos cómo muchas veces nos podemos sentir tal vez mal, podemos sentirnos tal vez atribulados, cansados, y muchas veces nos podemos preguntar qué está pasando, si estoy yendo a la iglesia, si no me he dejado de congregar, etcétera. Bueno, ahí tendríamos que preguntarnos: ¿y me estoy arrepintiendo? ¿Estoy cumpliendo esta faceta de arrepentíos y convertíos? Porque recuerde, esas dos palabritas juntas nos llevan a un arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino nos lleva a tener tiempos de refrigerio. Ahora, en nuestro tiempo de refrigerio, hermano, como hijos de Dios, es en la presencia del Señor. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que dejarlo pues en claro, ¿verdad? Que el tiempo de refrigerio como hijos de Dios es en la presencia del Señor. Porque tal vez pueda haber personas que digan: bueno, mi tiempo de refrigerio es, no sé, solo de vacaciones, mi tiempo de refrigerio es solo cuando es quincena, pero ese tiempo de refrigerio tiene una limitante en el tiempo. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos un tiempo de refrigerio, es porque estamos en la presencia del Señor, y eso no tiene un limitante de tiempo. Usted puede estar en la presencia del Señor cuando está manejando, cuando está en su trabajo, cuando estamos en la iglesia. Es un regalo que el Señor nos ha dado en este nuevo pacto. Entonces, quiero ir avanzando, porque quiero que se nos quede bien grabadito esa parte. El arrepentimiento genuino está conformado por arrepentidos y convertidos. Quiero avanzar, porque entonces lo primero que tiene que venir a nuestra vida, hermano, es un proceso de reconocimiento.
El proceso de reconocimiento es hacernos esas tres preguntas que aquí yo le pongo. ¿Cómo obtengo una oportunidad nueva? ¿Cómo obtenemos una oportunidad nueva? Buscando un tiempo de refrigerio en la presencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que veíamos ahorita en Hechos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando me arrepiento? Mis pecados son borrados. Pero la pregunta con la cual pasábamos a esta parte, ¿cómo puedo reconocer? ¿Cómo llega ese tiempo, ese lapso de reconocimiento? Porque hay que reconocer, amado hermano, nuestras faltas. Entonces, ¿cómo puedo reconocer arrepentidos y convertidos? Ahorita lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero entonces, es muy importante que cuando nosotros pasamos por el arrepentimiento, es muy importante reconocer nuestros pecados. Usted y yo, cuando nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, mira, Señor, perdóname porque te he fallado, uno tiene que saber por qué le ha fallado. Uno no puede llegar con el Señor y decir, bueno, Señor, perdón por esta y por todas las demás. No, ese no es un arrepentimiento genuino, solamente es tal vez una costumbre de algo que estamos haciendo. Por ejemplo, el rey David decía, Señor, perdona los pecados, aún los que me son ocultos, aún aquellos que tal vez ni siquiera me doy cuenta de que los hago. Entonces, usted y yo cuando venimos y queremos buscar un genuino arrepentimiento, hay que reconocer en qué hemos fallado. Hay que reconocer cuáles son nuestras faltas, en qué hemos cometido errores, en qué tal vez hemos sido desobedientes. Mire, quiero avanzar, porque entonces viene también ese tiempo de refrigerio, ¿verdad? Porque claro, el tiempo de arrepentimiento es hermoso, pero como lo mencionamos en Hechos, el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento nos lleva a que nuestros pecados sean borrados y a que venga un tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. ¿Qué es el tiempo de refrigerio en la presencia del Señor? Recuperar un aliento, ¿verdad? Un descanso. Es como, hermano, es como cuando aquellos que corren un maratón, ¿verdad? Y que son distancias muy largas. Yo he visto que muchas veces les ponen como una mesita. Cierta distancia les ponen una mesita con no sé, agua o algo para hidratarse. Entonces, ellos van corriendo, llegan a esa mesita y ¿qué hacen? Recuperan el aliento, tienen un descanso, esa agüita se la beben, se refrescan y les da la energía para seguir continuando. Entonces, amado hermano, cuando nosotros venimos a un genuino arrepentimiento, precisamente obtenemos un descanso, precisamente tenemos un momento en el que recuperamos el aliento. Y entonces ya sabemos, amado hermano, que aunque estemos pasando situaciones difíciles o situaciones tal vez complicadas, como estamos en ese tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, es un refugio. Mire, yo aquí por eso le puse algunas acepciones. Mire, el refrigerio también es estado de alegría después de un tiempo de dificultades. Fíjese qué hermoso. ¿A cuántos no nos gustaría tener ese estado de alegría después de tiempos difíciles? Mire, también es refrescar. Entonces, ¿para qué nos sirve el arrepentimiento? Ahorita, según lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo, según Hechos, dos cosas. Para que nuestros pecados sean borrados y para encontrar un tiempo de refrigerio. ¿Y para qué nos sirve el refrigerio? Para recuperar el aliento, para tener un descanso, es un refugio espiritual en nuestra vida. Entonces, amado hermano, por eso es lo que le comentaba, muchas veces nos podemos sentir tal vez agobiados, tal vez inundados de tantas situaciones que podemos vivir, pero cuando nosotros buscamos un genuino arrepentimiento, a pesar de todas esas caras que tengamos, encontramos un descanso, encontramos un refugio espiritual. Mire, la Biblia, por ejemplo, nos menciona que hubo un grupo de personas que se fueron a meter a
a una cueva con David. Entonces, eran personas, hermano, no eran, ¿cómo se lo digo? No quiero sonar grosero, no eran las mejores personas, no eran personas perfectas, que no tuvieran ninguna falla, que no tuvieran nada. Eran personas que estaban pasando situaciones difíciles en su vida. Pero cuando llegan a esa cueva, ¿qué obtuvieron? Un refrigerio, un descanso, un refugio espiritual. Entonces, ahora, ese David que se habla en ese Antiguo Testamento, ahora es tipificado en el Señor Jesús. Ahora nuestro David es el Señor Jesús. Y cuando nosotros venimos al Señor Jesús, a pesar de que nos sintamos atribulados, cansados, agobiados, encontramos un descanso, un refugio espiritual. Entonces, mire, quiero avanzar porque yo le dije que el arrepentimiento se dividía en dos palabras. El genuino arrepentimiento son dos facetas: arrepentíos y convertíos. Entonces, quiero poder hablar acerca de lo que es arrepentíos. El arrepentíos es pensar diferente. El arrepentíos es reconsiderar algo. Arrepentíos es un tiempo de reflexión. Entonces, fíjese cómo ahorita, poco a poco, vamos a irnos dando cuenta de qué se hace en cada faceta, qué se hace en la faceta del arrepentíos y qué se hace en la faceta del convertíos. Porque yo le dije, lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a un genuino arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. ¿Y en qué faceta vamos a reconocer nuestro pecado? En esta faceta de arrepentíos. Cuando nosotros buscamos el genuino arrepentimiento, lo primero que sucede en nuestra vida es arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Reconocer por qué fallé. Por eso aquí le puse, ¿qué es arrepentíos? Reconsiderar. ¿Qué es arrepentíos? Reflexión. Un tiempo de reflexión es, me voy a sentar, voy perdón que lo mencione así, voy a meditar en qué he fallado, qué errores he cometido, pero eso nos va a llevar a pensar de una manera diferente. Entonces, mire, quiero avanzar aquí un poquito, porque mire, Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, en esta versión de las Américas dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Mire, qué hermoso aquí lo que nos menciona. Aquí Apocalipsis nos está dando algo bien, bien, bien hermoso, bien lindo. ¿Qué hay que hacer en la faceta de arrepentidos? ¿Qué dice lo primero? Recuerda, recuerda, recuerda de dónde has caído. Entonces, y después de que hayas recordado, después de que hayas reconocido de dónde has caído, ahora sí dice, ahora sí arrepiéntete. ¿Qué sucede después de que ya recordaste, ya reconociste y ya te arrepentiste? ¿Qué hay que hacer después? Haz las obras que hacías al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Entonces, mire, este pasaje nos deja ver algo bonito, pero también algo bien importante, algo fuerte. ¿Qué sucede si no nos arrepentimos? ¿Qué dice aquí? Si no, vendré y quitaré tu candelabro. Ay, hermano, eso es tremendo, porque a lo mejor el pasaje, como le decía, es bonito, ¿verdad? Porque hay que recordar, hay que reconocer en qué hemos fallado, hay que arrepentirnos, hay que hacer las obras del principio. Pero hermano, si no hacemos eso, corremos un gran riesgo. ¿Cuál es ese gran riesgo? Que nos van a quitar el candelabro. Y el candelabro es algo que daba luz. Hermano, fíjese qué tremendo esa parte, porque ¿a cuántos nos gustaría que nos quitaran la luz de nuestra vida? Yo creo que a nadie, ¿verdad? No sé si alguna vez se le ha ido la luz en su casa y llega la noche, o es de noche y se va la luz. Tremendo, porque uno no ve nada, uno no puede caminar, aunque, mire, hermano, si usted está en la cocina y no hay luz y le dicen salte, nos es difícil encontrar la puerta.
¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque la puerta, hermano, la puerta es el Señor. Entonces si no hay luz, si no hay algo que nos guíe, si no vemos el camino, nos es más difícil caminar. Nos es más difícil caminar. Y por ende nos es más difícil encontrar al Señor. Entonces, pero ahorita, en este momento, hay que hacer eso que nos menciona Apocalipsis 2.5. Número uno, ¿qué hay que hacer? Recordar. Como veíamos, ¿verdad? ¿Qué es arrepentíos? Tiempo de reflexión. Aquí se lo puse. Tiempo de reflexión. Entonces, Apocalipsis 2.5 nos dice, recuerda. Siéntate, medita, reflexiona y recuerda. Ok, ya recordaste, perfecto. Ahora reconoce. Porque mire, hermano, a veces es sencillo decirlo. Así hay que recordar y reconocer. Pero a veces no es tan fácil hacerlo. Porque mire, muchas veces podemos decir, es que no fue mi culpa. No es que yo actúe de esta manera porque tal persona me habló así. No es que yo respondí de cierta manera por esto, por esto, por esto. Y entonces ya no reconocemos nuestros errores, sino que involuntariamente decimos, pues son ellos. Ellos son los que cometieron el error y por ende yo me fui ahí metido. Cuando ellos reconozcan, yo también. La Biblia no es así. Lo que nos enseña no es así. Entonces, Apocalipsis 2.5, ¿qué nos dice? Recuerda. Tiempo de reflexión y recuerda. Número 2, ¿qué hay que hacer? Reconoce. Reconoce de dónde has caído. Reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores. Número 3, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. Número 4, ¿qué hay que hacer? Hacer las obras que hacíamos al principio. Pues mire, voy avanzando porque el tiempo aquí es rápido y hay que abarcar varias cosas. Mira, Apocalipsis capítulo 3 y verso 3. Muy similar, pero mira, aquí también dice, acuérdate, fíjese. Entonces ya van dos pasajes en los que nos dicen, acuérdate. ¿Y qué es acordarse? Le dije, tiempo de reflexión. Acordarse es, voy a sentarme, voy a detenerme un momento y voy a meditar. ¿Qué he hecho? ¿En qué he fallado? ¿En qué he cometido? Si tal vez tuve una discusión, ¿qué fue lo que dije? Porque mira, ves, cuando uno está, vamos a poner ese ejemplo de una discusión, cuando uno está en una discusión, uno a veces ya ni se acuerda de lo que dice, de a lo mejor de tan elevada que estaba la discusión, ya ni se acuerda de lo que uno dice. Y ya cuando uno termina, es que mira, me dijiste esto, yo ni me acordaba. Entonces, ya van dos pasajes en los que nos dicen tiempo de reflexión. Medita. Pongámosle pausa y tantito a nuestra vida, meditemos, recordemos. Después nos dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Okay, aquí ya nos está poniendo otro ingrediente más. ¿Qué hay que hacer para arrepentirnos? Fíjese, oír. Pero no solo oír. ¿Qué nos dice aquí? Guardarlo. Porque mire, perdón, pero oír es sencillo. Oír es fácil. Uno puede ir a la iglesia y sentarse una hora y media de la prédica y con nuestra agüita, lo mejor fría, y oír lo que está predicando el pastor, lo que está diciendo. Y hasta cierto punto es fácil oír, pero guardarlo, ese ya es otro nivel. Porque mire, ¿sabe en qué momento cómo decirlo, nos prueban para saber si lo guardamos? Precisamente cuando viene una prueba. Si a lo mejor nosotros somos
no sé, hermano, desesperados. Va a venir una prueba para ver si lo que oímos nos hizo, con la ayuda del Señor, mansos, tranquilos. Si a lo mejor, no sé, hermanos, es que mire, por eso le decía, es fácil oír, pero el guardarlo se ve cuando uno actúa. El que era, como le decía, el que era enojón, ahora es tranquilo. Ese oyó y lo guardó. El que era desesperado, ahora es paciente. Ese oyó y lo guardó. El que, mire, perdón, hermano, el que estaba triste en la alabanza, ahora ya danza, ahora se goza. Oyó y lo guardó. Porque mire, oír y guardar son cosas diferentes. Nosotros hemos aprendido que hay dos palabritas, ¿verdad? Que siempre la tratamos de compartir, que es una palabra, pero también es un rema, un logos y un rema. El logos es la palabra escrita en la Biblia. Cuando usted lee y está leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es logos, lo que dice la palabra. Pero rema es cuando lo guardamos y lo ponemos por obra. Por eso si se recuerda el pasaje anterior, mire, se lo pongo. El pasaje anterior, ¿qué nos decía? Haz las obras. ¿Cómo vamos a hacer las obras? Cuando guardemos la palabra. Si guardamos la palabra, vamos a hacer más fácil las obras. Entonces, Apocalipsis 3:3, perdón, nos dice, acuérdate, tiempo de reflexión, reconoce. Pero ¿qué nos dice también? ¿Ya oíste? Si ya lo oíste, el oír es el logos. Ahora, ¿ya lo guardaste? Porque mire, el oír es aquí, en nuestros oídos, normal, ¿verdad? Pero el guardarlo es que la palabra entró a nuestro oído y bajó a nuestro corazón. Bajó a nuestro corazón. Porque mire, a veces las mamás, ¿qué dicen? Te entra por un oído y te sale por el otro. Hermano, perdón, a veces así nos pasa a nosotros. Podemos estar en una prédica, nos dicen algo, entra por un oído, sale por el otro. Pero lo ideal sería, entra por un oído y baja nuestro corazón. Y ahí se guarda. Ok, ya que oíste y ya que lo guardaste, ya que tienes logos y ya que tienes rema, ¿qué vas a hacer ahora? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Ahora, aquí, Apocalipsis 3:3. En el verso anterior de Apocalipsis veíamos que si no completamos ese proceso de arrepentimiento, decía Apocalipsis, te voy a quitar el candelabro. Y dijimos que el candelabro es la luz y que si no hay luz en nuestra vida, nos es más difícil llegar a la meta, a un lugar, nos es más difícil caminar. Bueno, Apocalipsis 3:3 nos dice, si no se completa este proceso de arrepentimiento, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, eso es reconocer, y no solo reconocer, sino entender los tiempos en los que estamos. Porque podría haber mucha gente que dice, no, mire, para la venida del Señor, no, hermano. Hay una tribu, los hijos de Isaacar, ellos eran hábiles en reconocer el tiempo. Mire, por ejemplo, usted y yo, si vemos el cielo nublado, ¿qué decimos? Va a llover. Estamos reconociendo el tiempo por una señal que están viendo nuestros ojos. ¿Qué señal? Nubes negras, sinónimo de lluvia. Nosotros ahora, eso en lo espiritual, también tenemos que, nuestros ojos también tienen que ver señales. Pero ¿cómo vamos a ver esas señales? Cuando completemos ese proceso de arrepentimiento. Entonces, mire, voy avanzando porque
hay muchas cosas que ver. Mire, solamente leo Hechos capítulo 2 y verso 38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve el arrepentimiento? Para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, como yo le dije, mire, en el nuevo pacto, porque hay que entender esto, la iglesia nace en Hechos. En Hechos dice, comenzando el libro de Hechos, dice que estaban todos reunidos, unánimes, estaban juntos, y que vino un viento recio. Ahí hubo un bautismo del Espíritu Santo, y bueno, viene la iglesia en el nuevo pacto. Pero hay un antiguo pacto. En el antiguo pacto había 613 ordenanzas y había mandamientos que todo el pueblo tenía que cumplir, algunas todo el pueblo, algunas el sumo sacerdote, pero en el nuevo pacto, que es en el cual usted y yo actualmente vivimos, nos dejan dos ordenanzas, se las comenté al principio. ¿Cuáles son? Santa Cena, cada cuánto se hace la Santa Cena, cuantas veces sea necesario. Segunda mandamiento que nos dan, segunda ordenanza del nuevo pacto, bautismo. Pero esas dos ordenanzas, tanto la Santa Cena como el bautismo, van ligadas a un genuino arrepentimiento. A un genuino arrepentimiento. Entonces, amado hermano, ¿para qué? Para que la Santa Cena sea efectiva en nuestra vida, tenemos que tener un genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento, como lo estamos viendo, es tiempo de reflexión y reconocer mi pecado. ¿Qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué cometí? Bueno, eso es el genuino arrepentimiento. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? También tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado. Porque cuando uno se bautiza, hay una muerte a nuestro hombre viejo. Y emerge un hombre nuevo. Entonces, en esa muerte de hombre viejo, hay que se vaya todo lo malo que hemos cometido. Entonces, ¿pero por qué le menciono esto? Porque ese arrepentimiento genuino también nos va a llevar a que tengamos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero bien, quiero avanzar porque solo eso sería un tema por aparte. Pero quiero avanzar porque el tiempo aquí también va rápido. Entonces, dijimos, arrepentimiento genuino, es más, mire, se lo vuelvo a poner, arrepentimiento genuino, dos facetas, arrepentíos y convertíos. Quiero que nos quede bien grabado en nuestra mente. ¿Qué es arrepentíos? Tiempo de reflexión, pensar diferente y reconocer el pecado, reconocer lo que hemos cometido. Pero ahora viene el convertíos. ¿Qué es convertíos? Revertir. ¿Qué es convertíos? Volver el corazón. ¿Qué es convertíos? Mira, aquí la tercera acepción. Me gusta esa parte, ¿cómo dice? Cambio inmediato y decisivo. Y la última, ahí que le puse, ¿qué es convertíos? Cambiar a la conducta apropiada. Entonces, arrepentimiento genuino, dos facetas. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Primero reconozco mi pecado y después convertíos. Ya que reconocí mi pecado, ahora voy a cambiar. Voy a cambiar mi conducta, voy a cambiar mi corazón. Va a haber un cambio inmediato y decisivo. Fíjese. Entonces, no solamente es reconocer, porque mire, también, por eso yo le dije, el arrepentimiento genuino va de dos facetas. Porque claro, que muchas veces podríamos decir, sí, Señor, yo reconozco que he fallado y que he cometido tal error, pero lo vuelvo a hacer. Así como
como me levanté para reconocer ese pecado delante del Señor, cuando me volteo, lo vuelvo a hacer. Vuelvo a caer, vuelvo a hacer lo mismo. Ese no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es, Señor, yo reconozco esta falta y voy a cambiar. Voy a cambiar mi corazón. Va a haber un cambio inmediato. Va a haber un cambio en mi conducta. ¿Verdad? Porque, fíjese, necesitamos, hermano, cambiar. No solamente es reconocer, sino hay que cambiar nuestra actitud, hay que cambiar nuestra forma de ser. Mire, perdóneme, hermano, no lo hago con ese afán, perdón, de molestar. Hay mucha gente que puede decir, pero yo así soy. No, mire, podemos cambiar nuestra forma de ser, podemos cambiar nuestra conducta, claro, con ayuda del Señor. Entonces, ya explicamos un poquito lo de arrepentimiento. Espero que nos haya quedado claro esa parte. Genuino arrepentimiento, dos facetas, arrepentidos. ¿Qué es arrepentidos? Pensar diferente, tiempo de reflexión y reconocer el pecado. Segunda faceta del arrepentimiento genuino, convertidos. ¿Qué es convertidos? Cambiar el corazón o volver el corazón, cambio inmediato y decisivo y cambiar a la conducta apropiada. Pues mire, quiero avanzar. Mateo capítulo 13, verso 14 y verso 15, aquí se lo pongo y marqué algunas palabras. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, fíjese, es tremendo, porque aquí lo que nos está diciendo es el corazón. Y si usted se recuerda, hace un momento hablamos que en el corazón debe de haber algo. Yo espero que usted se recuerde. ¿Qué tiene que haber en el corazón? La palabra. La palabra. Dijimos que la palabra entra en nuestro oído, pero no se tiene que salir por el otro oído, sino que cuando la palabra entra tiene que descender ¿a dónde? A nuestro corazón. Por eso en Apocalipsis veíamos lo que has recibido, lo que has oído y lo que has guardado. Entonces, aquí Mateo 13, en el verso 14 y verso 15, nos dice, lo que haya en su corazón, eso nos va a ayudar a convertirnos a la segunda faceta, ¿verdad? Del arrepentimiento, que es el convertidos. Mire, entonces aquí yo le puse aquí algunas preguntitas, ¿verdad? Que usted y yo nos tenemos que responder personalmente. Porque hay un proceso para volver el corazón. ¿Dónde está tu oído? Porque mire, si se recuerda, aquí dice que hubo una profecía que dijo el profeta Isaías y les dijo el oído, la vista y el corazón. Entonces, ¿por qué no podían entender las cosas? Porque ¿dónde estaba? Discúlpeme, ¿dónde estaba su oído? ¿Por qué no podían entender las cosas? ¿Dónde estaban sus ojos? ¿Por qué no podían entender las cosas? Hablando de lo que decía el profeta Isaías, antiguo pacto, ¿dónde estaba su corazón? Porque mire, perdón, pero mire, estamos en una enseñanza. Y voy a poner un ejemplo. Podemos estar en la prédica, domingo en la prédica estamos oyendo, y aunque estemos ahí presencialmente, nuestro cuerpo está ahí, en nuestra mente podemos estar pensando, se tardó mucho, hace mucho calor, ya vámonos, esto, aquello. ¿Dónde está tu oído? Nuestro oído, en medio, entiéndame, ¿verdad? En medio de la prédica,
tiene que estar prestando atención a la palabra que se nos está dando. Podemos estar en medio de la alabanza, gozándonos, aleluya, gloria a Dios. Y nuestros ojos, ese hermano ya está sudando. Ahora que nos pasa bastante es, ese hermano, ¿por qué aplaude así? O podemos estar viendo otras cosas, ¿verdad? Ya se equivocaron ahí los de alabanza, ese hermano del piano. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque mire, la Biblia dice que en el corazón hay tesoros. Hay tesoros. Mire, por ejemplo, algo rápido, sencillo y rápido. Cuando viene el tiempo de adoración y viene el tiempo del cántico nuevo, lo que hay en nuestro corazón lo expresa nuestra boca. Entonces, puede pasar que a veces no se exprese nada, porque en nuestro corazón no hay nada. Entonces, ahí se hace esa pregunta. Entonces, si no hay nada, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Porque mire, cuando nosotros respondamos esas tres preguntas, vamos a entender dónde estamos parados. Si nuestro oído está prestándole más atención a las cosas del mundo, si nuestros ojos están puestos en las cosas de aquí, en lo terrenal, si nuestro corazón está viendo más en los tesoros de la tierra, hermano, nos va a costar más trabajo convertirnos. Pero en cambio, si nuestro oído está en la palabra, si nuestros ojos, fíjense, nuestros ojos están puestos en la meta, porque esa debería ser nuestra mirada. Nuestra mirada no debería de estar en, mire, perdón, con todo respeto, en una persona o en un hombre porque un hombre puede caer, puede fallar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, en la meta. Esa es nuestra meta, llegar ahí. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Estamos enamorados del Señor? Cuando nosotros respondamos esas tres preguntas con total sinceridad, vamos a entender un poquito más dónde estamos. Y ya cuando entendamos eso, se nos va a hacer más fácil, porque mire, este pasaje decía, que dice, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Fíjese, qué hermoso, porque entonces a mí me da a entender que el genuino arrepentimiento trae sanidad. Porque aquí cuando dice y se conviertan, estamos hablando de la segunda faceta del genuino arrepentimiento. ¿Cuál es la segunda faceta del genuino arrepentimiento? Convertíos. Entonces, si nosotros nos convertimos, ¿qué dice aquí? Los voy a sanar. Qué hermoso. Entonces, cuando como hijos de Dios viene un genuino arrepentimiento, viene una sanidad a nuestra vida. Puede ser una sanidad tanto física como, hermano, en nuestra alma o hasta en nuestro espíritu. Porque hay que recordar que somos seres tripartitos. Entonces, mire, quiero avanzar. El reconocimiento de pecado, aquí le puse un comentario, es producido por la voluntad humana, que al verse confrontada por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se lleva a un cambio de actitud. Sin embargo, el poder de Dios no termina allí, sino que muestra la gracia para justificar y perdonar los pecados. Entonces, esto que le pongo aquí es lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado compartiendo. ¿Cómo vamos a saber, hermano, si estamos mal? ¿Será que en medio del culto va a venir un hermano y nos va a señalar, tú estás haciendo? No, puede pasar, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber si estamos mal? Por la palabra. Cuando nosotros estamos en medio de la palabra y se nos está dando la palabra, viene un momento de confrontación. De aquí estoy fallando yo. Eso que está diciendo el pastor, estoy ahí fallando, estoy cometiendo este error. Ahí es cuando viene un momento de confrontación.
No por lo que dice el pastor, sino que el pastor está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces viene un momento de confrontación con el Espíritu Santo. Y con confrontación no me refiero a pelearnos, no, sino que se nos está dando una instrucción. Y ahí es cuando decimos, híjole, aquí estoy fallando. Aquí no estoy dando el 100%, aquí tengo un área de oportunidad, aquí necesito cambiar. Y hay muchas cosas en las que debemos nosotros de cambiar, ¿verdad? Para alcanzar la estatura de un hijo maduro. Pero no solamente el proceso termina ahí, o sea, no solamente es que nos muestren o que nos señalen el error, sino que el amor de Dios es tan grande que nos da gracia, nos extiende misericordia, ¿verdad? Para justificar y perdonar los pecados. Por ejemplo, eh, en Salmos, ¿verdad? Cuando dice que se extiende un cetro, ¿verdad? Tu vara y tu callado. Entonces, vara y callado, uno sirve para corregir y el otro para extender misericordia. Es precisamente lo que es, este comentario es precisamente lo que yo le quiero compartir. Cuando estamos en medio de la palabra y nos están hablando, y no solo en la palabra, mire, puede ser en los dones proféticos, puede ser en medio de la alabanza, puede ser en medio de la adoración, puede ser en la oración. O sea, bueno, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, no la palabra prédica, sino la palabra de Dios, viene, viene con autoridad a instruirnos, a decir, mira, te voy a disciplinar, te voy a corregir, es la palabra adecuada, te voy a corregir. Con la vara, te voy a corregir. No sé si usted ha visto una vara, ¿verdad? Con la vara se le pega ya a la ovejita, ¿verdad? Para que no se salga del camino. Entonces viene Dios y nos da un varazo. Te voy a corregir. Pero no solamente es, porque mire, si solo ahí quedara el proceso de arrepentimiento, solo seríamos ovejas, golpeadas ahí, todas dolidas, sino que después de que Dios nos da esa corrección, nos dice, bueno, pero también te extiendo mi misericordia. Está bien, cometiste el error, pero te extiendo misericordia. Reconoce tu pecado, como lo que hemos visto. Arrepentíos, reconoce tu pecado, reflexiona, piensa diferente y convertíos. ¿Qué es convertíos? Pues actúa diferente, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir. Eso es convertíos. Entonces, el arrepentimiento es, muchas veces nos van a corregir y la corrección a veces duele, pero también nos van a extender misericordia. Eso es muy importante, pero claro, como lo decíamos desde un principio, no hay que confundir, no hay que confundir. No pensemos que porque Dios es un Dios grande en misericordia, Él pasa por alto todas las cosas, ¿verdad? Que es algo de lo que le pasó a Sansón. Sansón tuvo ese, pues si lo podemos decir así, ese defecto o esa mal forma de vivir, no sé cómo llamarlo. Sansón lo que decía es, mira, yo hago mal, hago mal, hago mal y nada me pasa. Yo voy a seguir haciendo mal. Y en una de esas, cuando él dijo, ya hice mal, ahora Dios ayúdame, no se dio cuenta y Dios dijo, yo ya no estoy ahí, yo ya no estoy en ese asunto. Y ahí fue cuando Sansón dice, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? Llegan los filisteos y se lo llevan. Entonces no confundamos la misericordia de Dios con que Dios pase por alto todas las cosas. Dios es grande en misericordia, eso es cierto, pero como veíamos en un principio, las riquezas de su bondad. Es más, mire, vamos a leerlo rápido. Vamos a leerlo rápido. Mire, ahí está. Riquezas, ¿qué dice? De bondad, tolerancia y paciencia. Fíjese, qué Dios tan hermoso tenemos, que a pesar de que tenemos nuestros errores, nuestros defectos, Él es bondadoso, tolerante y paciente. Entonces vamos a avanzar un poquito. Déjeme ver dónde nos quedamos. Ok, aquí.
Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Voy un poquito rápido. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero fíjense, esa parte es importante. Y no os adaptéis a este mundo, sino que dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Claro que ahí nos está hablando de tres facetas: bueno, aceptable y perfecto, como los que daban al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero aquí lo importante y lo que yo quiero que usted y yo nos quedemos es: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Eso es lo que trae el arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento, claro que reconocemos nuestro pecado, claro que cambiamos nuestra forma de vivir, pero viene una transformación a nuestra mente. ¿Y por qué, hermano, es importante que venga una transformación a nuestra mente? Por aquí nos dice, si no tienes una transformación en tu mente, te vas a adaptar a este mundo. Y eso es un peligro. Adaptarse a las cosas de este mundo, eso es un peligro. Porque miren, ¿qué sucede cuando nos adaptamos a este mundo? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no se distingue entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Ya no se distingue entre los modelos de Dios y los modelos del hombre. Por eso hoy en día esa palabra de amor se ha modificado tanto el significado y ahora, pues bueno, cambiaron los modelos de Dios por los modelos de los hombres. ¿Por qué sucedió eso? Porque se adaptaron a este mundo. Pero cuando usted y yo tenemos este constante ejercicio de arrepentimiento genuino, viene una transformación a nuestra mente. Y como viene una transformación a nuestra mente, en Apocalipsis vimos dos cosas bien importantes que sucedían con el arrepentimiento genuino. Número uno, no nos quitan la luz. Si nos arrepentimos de forma genuina, no nos quitan la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Número dos, ¿qué pasa si nos arrepentimos de una forma, de un arrepentimiento genuino? ¿Qué sucede? Reconocemos las señales. Si usted se recuerda, decía, si no te arrepientes, voy a venir como ladrón y no vas a saber ni en qué momento vino. Entonces, cuando usted y yo estamos en este proceso de arrepentimiento genuino, tenemos la luz y conocemos los tiempos. Conocemos los tiempos. Entonces, ¿pero qué sucedió ahí? Transformación de vuestra mente. Nuestra mente fue renovada. Renovada. Y como nuestra mente fue renovada, entonces ahora sí, vamos a ver y vamos a darle al Señor lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y entonces ahí miren, ya viene un montón de cosas, porque entonces ahí ya sería hablar un poquito más del servicio, porque es como lo que le decía, bueno, aceptable y perfecto es los que dan al 30, los que dan al 60 y los que dan al 100 por uno. Entonces, mira, aquí me quiere ir avanzando. El arrepentimiento es una actitud que no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica de todo aquel que ha nacido de nuevo. El arrepentimiento es un ejercicio que dice constante de los de afuera. Ah, no, ¿verdad? No, no dice así. El arrepentimiento lo tienen que hacer los que no van al culto. No. El arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano. Porque uno, como le decía, uno puede decir, yo ya pedí perdón, ahí los demás que se hagan bola. Yo ya le dije al Señor, perdóname por esta y por todas las que voy a hacer. No, hermano, perdón, eso no es correcto. El arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano o de todo hijo de Dios, ¿verdad? El cual sirve para reentrenar los miembros y acostumbrarlos, al bien.
Es como, hermano, el arrepentimiento es un ejercicio. Es un ejercicio. No sé si usted alguna vez ha practicado algún deporte, pero a veces cuando se practica algún deporte o algún ejercicio, a veces el músculo está tan débil que duele. Y aunque sea un ejercicio simple, duele. Pero conforme lo vas haciendo, el músculo va teniendo más fuerza y solito se adapta. Ya cuando uno es nuevo en un ejercicio, a veces lo tienen que ayudar. No, mira, pone el brazo de esta manera y estira. No, mira, mueve el brazo, pero no muevas el cuerpo. Mueve el brazo, pero no mueva las piernas. Pero cuando uno lo está haciendo continuamente, 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 llega un momento en el que ya no lo tienen que ayudar. Solito, solito hace el ejercicio. El músculo ya creció, el músculo ya es fuerte, ya se reentrenaron los miembros, ya se acostumbró a hacer el ejercicio. Y eso, hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, el arrepentimiento es algo, hermano, que tenemos que hacer los hijos de Dios, los que estamos en casa, los que queremos llegar a la meta. Por eso es que yo le hacía esas tres preguntas. ¿Dónde está tu oído? ¿Dónde están tus ojos? ¿Y dónde está tu corazón? Porque eso nos va a mostrar dónde estamos parados, ¿verdad? Es como poner prioridades, ¿verdad? Es como si le dijera, bueno, ¿cuáles son tus prioridades hoy en día? No, pues tal, 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 tal. Ya en el 10º lugar, si ahí tengo tiempo, voy a la iglesia. Híjole, bueno, no, eso nos enseña en dónde estamos parados. Entonces, el arrepentimiento genuino es un ejercicio de todo hijo de Dios, de todo cristiano. ¿Quiénes van a la iglesia? ¿Los perfectos? No. A la iglesia vamos los que necesitamos ser cambiados, los que estamos en ese proceso de decir yo fallé, pero quiero llegar a ser mejor. Entonces, eso es el arrepentimiento, amado hermano. Eso es el arrepentimiento. En algún momento llegar a esa meta. ¿Y cómo vamos a llegar a esa meta? Hay que reentrenar los miembros, hay que reentrenar los miembros. Entonces, miren, solamente por causa del tiempo, porque me quedan 2 minutos, discúlpeme, importancia del arrepentimiento, mire, la predicación del Nuevo Testamento inicia con un hombre llamado Juan el Bautista, quien proclamaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí es importante estos comentarios. Cuando Cristo asciende al cielo, deja la orden que luego sería llamada la Gran Comisión, que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados, empezando por Jerusalén. Ahí en blanco le puse, he aquí la importancia del arrepentimiento, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso para poder acceder gradualmente a la gracia y al trono de Dios. Entonces, mire, yo le dije, el arrepentimiento genuino es un ejercicio constante que se tiene que hacer. Pero cuando una persona es nueva, lo primero que hace es arrepentirse. Y el arrepentimiento produce que venga el aceptar a Cristo. Y después tiene que venir, ¿verdad? El bautismo. Por eso le leía un pasaje que dice, arrepiéntanse y bautícense. Ok, primero reconozcan su pecado, reconozcan que fallaron, cambien y bautícense. Ese es el arrepentimiento genuino. Entonces, por eso es muy importante el arrepentimiento, ¿verdad? Porque si usted y yo ya somos hijos de Dios, qué bueno, lo felicito. Entonces, hagámoslo de una forma constante, ejercicio constante. Pero si nos toca predicarle a alguien nuevo, digámosle, mire, arrepiéntete. Es el primer paso para que podamos llegar a más beneficios, a más bendiciones en el Señor. Pero lo primero a lo que nos vamos a enfrentar
una nueva criatura, espero darme a entender, una nueva personita. Lo primero que va a llegar es al arrepentimiento. El arrepentimiento va a hacer que haya una aceptación de Cristo en su corazón. Y después tiene que ir un bautismo y démosle para adelante. Entonces, mire, beneficios del arrepentimiento. Le dije que solamente, mire, aquí se los pongo. Se los pongo y si usted puede leerlos en casita, ¿verdad? Leer el pasaje, ahí se los puse, mire, beneficios del arrepentimiento trae un refrigerio a nuestro ser, que es lo que veíamos, ¿verdad? Desde un inicio. Cuando nosotros nos arrepentimos, viene un refrigerio espiritual en la presencia del Señor. ¿Y qué dijimos que era ese refrigerio? Un tiempo de descanso. ¡Ah, qué hermoso! Que en medio de la batalla, digamos, mire, tranquilo, toma, mira, es como ahorita que hace un tremendo calor y que estemos en el camino, uno se cansa, pero que de repente nos acerquen un vaso de agua o un vaso de coca, no sé a usted qué le guste en ese tiempo de calor, ¿verdad? Un vaso de agua, un vaso ahí de refresco, uno se hidrata, agarra fuerzas. El arrepentimiento nos da fuerza para seguir adelante. Podemos disfrutar de la compasión de Dios, ahí es el número 2. El número 3, ¿qué produce el arrepentimiento? Genera vida. Por eso es lo que yo le decía, mire, cuando una persona nueva viene, lo primero que va a ver es el arrepentimiento. Tal vez no de una forma como usted y yo lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que nos tomamos un tiempo para explicarlo y lo desarrollamos. Y si usted tiene preguntas, las puede hacer ya sea con su tutor o las puede hacer por medio de la plataforma de Classroom. Estamos abiertos, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, estamos ahí abiertos en cualquier momento que usted lo necesite. Pero cuando una persona tal vez un domingo se acerca a la iglesia y no conoce del Señor, viene un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, el espíritu es como que estuviera dormido. Y cuando viene el arrepentimiento y acepta a Cristo, se despierta, genera vida, genera vida. Porque mire, cuando Dios sopló vida, ¿verdad? Esa vida es vida, la palabra vida es Zoe. Y Zoe es vida que viene de parte de Dios, del soplo de Dios. Lo vimos, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva, lo vimos en el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Que viene un soplo de Dios. Dios sopla y lo que sale es aliento de vida. Entonces, todo lo que estaba muerto, lo que estaba dormido, llega con vida. ¿Qué más? Perdón de pecados, ¿verdad? Que es lo que más estuvimos ahí poniéndole el zoom. Provoca gozo en el cielo, ¿verdad? Claro que cuando viene un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos. Recibimos el don del Espíritu Santo, también lo estuvimos viendo. Y viene un conocimiento pleno de la verdad, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, si queremos conocer a Cristo, si queremos conocer al Señor, arrepintamos. Un genuino arrepentimiento nos muestra al Señor, nos deja ver al Señor. Si no hay un verdadero arrepentimiento, por eso Apocalipsis nos decía, si no hay un verdadero arrepentimiento, voy a quitar la luz, la voy a apagar. ¿Y qué dijimos que era la luz? Cristo. Entonces, ya no podemos ver a Cristo. Ya no se puede. Entonces, mejor busquemos un genuino arrepentimiento, pero un genuino arrepentimiento. Y vamos a ver a Jesús en todo momento. Entonces, mire, ya nada más solo le leo unos pedacitos y ya. Arrepentimiento versus remordimiento, ¿verdad? Que no confundamos, ¿verdad? Remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, pues tienen diferentes frutos. Por ejemplo, aquí dice Judas,
En Judas dice la Biblia que luego de entregar al Señor fue y se ahorcó, sin embargo nunca mostró un corazón arrepentido, a diferencia del apóstol Pedro, que luego de negar al Señor lloró amargamente. Este último fue justificado. Entonces no confundamos el arrepentimiento con un remordimiento. Son cosas totalmente diferentes. Aquí le puse otro ejemplo, el faraón de Egipto. Las escrituras nos muestran un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas, pero cuando se quitaban, él se retraía. Entonces, ahí está la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Es como, Señor, me está yendo mal. Bueno, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ya me está yendo bien. Otra vez vuelvo a lo mismo. Ese no es un genuino arrepentimiento. Eso es remordimiento. Consecuencias de no arrepentirse. Solamente lo leo rápido. Trae juicio. Lucas 10:13. Ay de ti, corazón. Ay de ti, Betsaida, que sí, en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Si no hay un arrepentimiento, lo que traemos a nuestra vida es juicio y condenación. Lucas 11:32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces, consecuencias de no arrepentirse, juicio y condenación. Entonces, hermano, espero que todo haya quedado claro. Como le decía hace un momento, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, se puede acercar a su tutor, se puede acercar ahí por medio de la plataforma y escribirnos, ¿verdad? Y podemos conversar incluso más o desarrollar incluso más algunas ideas. Yo espero que haya quedado todo claro. Y solamente, bueno, para terminar, vamos a hacer una oración y que el Señor nos ayude y nos auxilie. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y hasta este momento no te has apartado de nuestra vida. Te pedimos, amado Dios, por favor, que esta palabra que nos has regalado, que se ha impartido, pueda llegar a nuestro oído, pero que también pueda bajar a nuestro corazón, guardarse y atesorarse, Padre. Que se convierta ese logos en un rema, Padre bendito. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les envío un saludo y bendiciones, amados hermanos.